y vamos a comenzar a analizar el concepto de redes de transferencia de calor. Este es un concepto análogo a las redes eléctricas que nos van a permitir el estudio de la cantidad de calor que se transfiere. Básicamente nosotros hemos estado analizando el flujo de transferencia de calor, denotado Q. Entonces, bueno, de inicio la transferencia de calor por conducción principalmente utiliza la ley de Fourier, como hemos visto, y ya estamos familiarizados con la ley de Fourier. Nosotros tenemos un sistema formado por una placa en donde el calor se disipa o se transporta de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. Esta cantidad de transferencia de calor es directamente proporcional a la delta de temperatura, es inversamente proporcional al espesor de esa placa, también es directamente proporcional al área de la sección transversal, al área de esta sección transversal. Entonces, si nosotros analizamos el flujo de transferencia de calor a través de una pared, ya hemos comentado que para que exista transferencia de calor, el lado más caliente de la pared, aquí le estoy llamando T1, transfiere calor hacia el lado más frío. Esto ya lo conocemos, es un perfil de temperatura lineal. Esta es una función de temperatura en términos del espesor, en donde esta línea recta representa el cambio de temperatura. Y nosotros tenemos un flujo de transferencia de calor. Vamos a analizar sistemas complejos con varias capas y varios mecanismos simultáneos. Aquí estamos conociendo solamente la transferencia de calor por conducción. Pero si aquí yo tengo la pared, por ejemplo, en contacto con la atmósfera, con aire, también desde esta pared, esta superficie, que de acuerdo a esto se encontrará la temperatura T2, también se va a transferir una cantidad de calor. Y esa cantidad de calor es convectiva. También se puede transferir una cantidad de calor por radiación. Entonces vamos a ver cómo podemos analizar estos sistemas de manera simultánea para el estudio del flujo de transferencia de calor. De inicio, vamos a definir una variable que se llama resistencia a la conducción de calor en ese volumen de la pared. Le vamos a llamar R de la pared y se define como el cociente de la longitud L, es decir, el espesor que tiene esta pared, entre el producto de la conductividad térmica por el área transversal. El área transversal es la de esta pared. Ok, entonces reacomodando la ley de Fourier, para calcular la cantidad de flujo de calor que se transfiere en esta pared, yo tengo que sería T1 menos T2. Aquí se invirtió el delta por este signo entre la resistencia a la conducción de la pared en este sistema. ¿Por qué definir esta resistencia? Esta resistencia es una analogía a la conductividad eléctrica. La conductividad térmica y la conductividad eléctrica son fenómenos similares y que comparten ciertas similitudes. Vamos a analizar estos dos casos. Ok. Vamos a analizar primero qué es resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica en un circuito, si recuerdan sus clases de electricidad y magnetismo, aquí me voy a enfocar en esta figura. Ok, se define de esta manera. Imagínense que yo tengo un circuito
que está formado por un material conductor que tiene conductividad eléctrica conocida. Y a través de este circuito y de este conductor fluye una cantidad de energía eléctrica. La corriente eléctrica aquí se representa por la letra I y se mide en amperios. Entonces, de acuerdo a esta figura, en un punto de este circuito yo tengo un voltaje o una caída de potencial. Aquí yo tengo un voltaje 1, acá yo tengo un voltaje 2. Y de acuerdo a esto, mientras mayor sea esta diferencia, o mientras mayor sea la caída de potencial, este material va a transferir electricidad de manera más eficiente o de manera más rápida. Sin embargo, existen ciertas propiedades del material que definen si va a ser un buen conductor o no, principalmente su naturaleza química. Si este material es metálico, va a conducir mejor la electricidad que un material no metálico. Entonces, un metal tendría una resistencia eléctrica menor. Resistencia eléctrica le vamos a llamar RE. Y el voltaje le vamos a llamar V, se mide en voltios. La resistencia se mide en ohmios. Entonces, la intensidad de corriente, que es la cantidad de energía eléctrica o del flujo de electrones que pasan por este conductor, dependen de estas variables. Vamos a analizarlo. De acuerdo a esa relación, que es esta que yo puse aquí, vamos a recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la cantidad de energía eléctrica que se transfiere por un circuito es directamente proporcional a la caída de voltaje. Le voy a llamar delta V a esta relación. Pero también es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Es la clásica relación de intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esta es la ley de Ohm. Por lo que si un material tiene mayor intensidad de corriente, que se mide en amperios, debería tener una mayor caída de potencial o una mayor diferencia de voltaje. A mayor caída de potencial, circula más corriente eléctrica. A menor resistencia eléctrica también circula más corriente eléctrica. Esa es la ley de Ohm. Entonces, la resistencia eléctrica, aquí en el inciso B, es una propiedad fundamental de este material y que me dice qué tan rápido se va a transferir corriente eléctrica. Entonces, si hacemos una analogía con el flujo de calor, vamos a analizarlo ahora con el flujo de calor, que es esta figura de arriba. Exactamente las mismas variables, temperatura y cantidad de calor, tienen el mismo comportamiento. Esto lo podemos ver como un circuito, no eléctrico, sino un circuito térmico, en donde fluye una cantidad de calor. Esa cantidad de calor fluye precisamente porque hay una diferencia de temperatura. A mayor diferencia de temperatura, este flujo de calor va a ser más rápido. Pero el material tiene ciertas propiedades que hacen que este flujo de calor no sea tan rápido como la resistencia térmica. Entonces, el comportamiento de estas variables es exactamente el mismo, solamente que son procesos diferentes. Ahora, en un circuito eléctrico, la resistencia eléctrica depende de las dimensiones del material. La resistencia eléctrica se calcula en términos de la longitud de este circuito, de este cable, digamos. Este cable tiene cierta longitud, pero también tiene cierta área. Generalmente en un circuito eléctrico se utilizan cables de longitud L
y de acuerdo a su diámetro tiene cierta área. Entonces, la resistencia de un material conductor depende de estas dos variables, longitud y área, además de otra variable que se llama conductividad térmica. Perdón, conductividad eléctrica. Esta es conductividad eléctrica. Entonces, si un material es mejor conductor, tiene una conductividad eléctrica mayor, pero una resistencia eléctrica menor. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular la resistencia térmica? Si vamos a manejar todo como una red térmica, necesitamos ecuaciones para poder calcular la resistencia. La resistencia se calcula de la ley de Fourier en el caso de ser un mecanismo de transferencia de calor por conducción, pero también se puede calcular a partir de la ley de enfriamiento de Newton si es convección, o a partir de la radiación del cuerpo negro si es radiación. Entonces vamos a ver cómo se puede calcular. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Muy bien. Estamos recordando algunos conceptos de circuitos eléctricos que vamos a aplicar a circuitos térmicos. Ok, entonces, con la ecuación anterior, con la ley de Fourier, si yo conozco las dos temperaturas y conozco el flujo de calor, puedo calcular la resistencia térmica. Vamos a analizar ahora la resistencia a la convección. Imagínense ahora que esa pared, que es un sólido, con cierta temperatura superficial, se encuentra en contacto con un gas. Lo más común es que se encuentre abierto a la atmósfera, con aire que se encuentra a cierta temperatura, una temperatura que vamos a llamar T infinito. Este sólido tiene cierta temperatura en su superficie que vamos a llamar Ts y tiene un área que vamos a llamar AS. Si recordamos, la ley de enfriamiento de Newton relaciona la transferencia de calor por convección desde una superficie sólida hacia un fluido. Entonces yo puedo reacomodar la ley de enfriamiento de Newton para poder calcular la resistencia a la convección en términos de la cantidad de calor que se transfiere por convección. Esta sería la relación. Aquí estamos analizando solo la convección. La convección ocurre de este lado, en el lado del aire. Entonces, yo tengo un circuito que parte de una temperatura de la superficie Ts hasta una temperatura del aire, que es una temperatura que no cambia, por eso se denota T infinito, que está muy alejada de este sólido. Entonces existe transferencia de calor por convección. Esa transferencia de calor por convección incluye lo siguiente. Mientras mayor delta T exista, aquí es igual, el calor de convección es directamente proporcional a la diferencia de temperatura que existe entre la temperatura del aire y la temperatura de la pared sólida. Y la resistencia de calor por convección es la inversa del producto área de la superficie por el coeficiente de transferencia de calor por convección, que nosotros le llamamos H cuando vimos la ley de enfriamiento de Newton. Entonces yo puedo incluir también en convección una analogía de una resistencia, de un circuito de resistencia térmica. Ahí
Ciertos casos especiales, uno de los principales es cuando el coeficiente de transferencia de calor es muy grande, es decir, tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Si H, vamos a analizar esta relación. Si H es muy grande, la resistencia tiende a ser un valor muy pequeño. Entonces, como la resistencia tiene un valor muy pequeño, existe una transferencia de calor grande. Y debido a eso, con el tiempo, se van a igualar estas dos temperaturas. Entonces, esa es la discusión. Si el coeficiente de transferencia de convección es muy grande, tiende a infinito. La resistencia a la convección tiende a cero. Y de manera muy rápida se va a transferir calor a través de este medio y eventualmente se va a alcanzar el equilibrio térmico. Ese es el análisis que se puede hacer para una resistencia a la convección. Para el caso de radiación, vamos a tomar este mismo sistema. Tenemos una pared sólida aquí que superficialmente tiene una temperatura TS, tiene un área AS, el área de la superficie que está en contacto con el medio convectivo. Si esa pared está rodeada de gas, es común que se requiera considerar también la radiación. La convección y la radiación usualmente son mecanismos simultáneos. Como son mecanismos simultáneos que ocurren de manera diferente, la forma de representarlos aquí es como un circuito que se encuentra en paralelo. Tenemos en paralelo la cantidad de calor por convección y la cantidad de calor por radiación. Vamos a analizar esta figura. Hay un flujo único que le vamos a llamar Q. Esta es una tasa única de transferencia de calor, pero esta va a ser la suma de la cantidad de transferencia de calor por convección más la cantidad de transferencia de calor por radiación. Entonces, se consideran en paralelo porque son mecanismos diferentes. Aquí la analogía es la misma. Vamos a tomar el flujo de calor que depende de una diferencia de temperatura. Yo tendría la misma temperatura de este lado izquierdo que la temperatura del sólido para el circuito de convección, también para el circuito de radiación. Hay un flujo de calor convectivo y un flujo de calor por radiación, pero son diferentes. Esto porque dependen de la resistencia de este medio tanto a la convección como a la radiación. La suma de ambas es la cantidad de flujo de calor total. Bueno, ¿de qué dependen en cada caso? ¿De qué depende la transferencia de calor por conducción? De la conductividad térmica. De qué tan buen conductor sea este material. También del área normal a la transferencia de calor, el área perpendicular. Y también depende de la longitud o del espesor de esta pared. De eso depende la conducción. ¿De qué depende la convección? Principalmente del área. También depende del área de contacto, el área superficial de esta pared, pero en mayor medida depende del coeficiente de convección. Entonces, ese coeficiente de convección ya vimos cómo se puede calcular, se puede también investigar para este sistema. Y por último, ¿de qué depende la radiación? Depende de también el área superficial. Depende de las magnitudes que nosotros analizamos, épsilon y sigma, que se refiere a la cantidad de energía que este medio puede absorber o puede reflejar del área superficial y de la diferencia de las temperaturas elevadas a la cuarta potencia. Ya hemos comentado que la cantidad de calor por radiación
es directamente proporcional a la diferencia de las cuartas potencias de estas temperaturas. Entonces, el producto de estos dos, de epsilon por sigma, se conoce como el coeficiente de transferencia de calor por radiación, llamado H subíndice RAT. Y bueno, aquí, en este caso, se reescribe de esta manera por el delta de temperatura. Temperatura de la superficie del sistema menos temperatura de los alrededores. La temperatura de los alrededores va a ser, si estoy considerando el mismo sistema, depende de qué tan alejado se encuentre de este muro. Entonces, la cantidad de calor por radiación va a ser la diferencia de temperaturas, la temperatura superficial menos la temperatura de los alrededores, que tiende a ser temperatura infinita, entre la resistencia a la radiación, donde esa resistencia a la radiación se mide en unidades de temperatura entre flujo de calor, por ejemplo, Kelvin entre watt, y se define como la inversa del producto de coeficiente de transferencia de calor convectivo por el área superficial que tiene esta pared. Es el área normal, digamos, el área perpendicular. Entonces, ahora si nosotros conocemos el flujo de calor, este coeficiente de transferencia de calor calculado se puede conocer por esta relación. Si yo conozco el flujo de calor, conozco el área y los valores de las temperaturas, yo lo puedo calcular con esta ecuación, o si conozco las propiedades de ese fluido, las propiedades ópticas o las propiedades a la radiación, yo lo puedo calcular directamente con esta relación. Esto lo vamos a utilizar para resolver sistemas más complejos, donde tengamos diferentes placas o diferentes láminas o diferentes capas de materiales conductores, también con aislantes se puede tener, en contacto con gases, con la atmósfera, por ejemplo, o con otro material. Entonces, esta es la introducción a este tema. Esto sería la resistencia a la radiación. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver la siguiente parte. Sobre los mecanismos simultáneos de transferencia de calor. En este mismo sistema estaríamos analizando entonces tres mecanismos. En este sistema analizamos la convección y la radiación. Si incluimos también la parte conductiva, yo tengo que añadir a este circuito el correspondiente valor de calor transferido por conducción. Cuando existen mecanismos simultáneos, vamos a utilizar el llamado coeficiente combinado de transferencia de calor. Aquí se menciona que una superficie de aire circundante siempre comprende convección y radiación simultáneas. Las resistencias a la convección y radiación son paralelas entre sí, como habíamos visto anteriormente. En este caso, aquí estaríamos sumando corrientes, pero en el caso de resistencias, no son aditivas. Tendríamos que aplicar las mismas reglas que se utilizan en circuitos eléctricos para la suma de estas resistencias. Aquí es común simplificar este circuito en un circuito equivalente de la siguiente manera. Nosotros tendríamos aquí
la resistencia, tenemos una resistencia convectiva, una resistencia a la radiación. Esas dos se pueden simplificar en una resistencia equivalente. Esto es común hacerlo en circuitos eléctricos. Esa resistencia equivalente es la suma de las inversas de estas dos. Y esa resistencia equivalente depende, bueno, depende de estos factores que mencionábamos. Depende del coeficiente de transferencia de calor por radiación y depende del coeficiente de transferencia de calor por conducción. Entonces, la suma de estos dos coeficientes se le llama coeficiente combinado de transferencia de calor. Y ese coeficiente combinado de transferencia de calor me va a permitir calcular simultáneamente convección aunado a la radiación. Ok. Vamos a tomar este siguiente ejemplo de una red un poco más compleja de transferencia de calor. En esta red de transferencia de calor, nosotros tenemos varias resistencias térmicas a través de una pared plana que está sujeta a convección. Está sujeta a convección en ambos lados de la siguiente manera. Es una pared plana en donde nosotros tenemos aquí transferencia de calor por conducción. En ambos lados de la pared están expuestos al aire. Yo conozco las dos temperaturas. Esto es temperatura 1, esto es temperatura 2 de la pared. Y ambos lados pueden estar a diferentes temperaturas. Acá se menciona que la temperatura del aire a la izquierda es temperatura infinito 1, a la derecha es temperatura infinito 2. Los perfiles de temperatura se van a comportar de la siguiente manera. Vamos a tenerlo así. Bueno, el perfil de temperatura es lineal en el caso de la conducción. Directamente va desde temperatura 1 hasta temperatura 2. Yo aquí tengo una longitud o un espesor de la pared. Sin embargo, los perfiles de temperatura convectivos y radiactivos son diferentes a este comportamiento. Se menciona en el libro que estos perfiles son asintóticos. ¿Qué significa asintótico? Que se aproxima a llegar a T1, pero realmente nunca llega. Y de este lado también se aproxima a llegar a T2, pero se aleja hacia el infinito sin llegar a T2. Entonces, este es una asíntota. Ese comportamiento proviene principalmente de estas potencias a la cuarta que provienen de la ecuación del comportamiento radiactivo. Ok, entonces vamos a plantear los circuitos térmicos, también llamados redes térmicas, de este sistema. Vamos a comenzar por esta parte. Si comenzamos por esa parte, tenemos que partimos de la pared. En su superficie izquierda tiene una temperatura T1. En su superficie derecha tiene una temperatura T2. Entonces, esta pared, debido a su conductividad térmica, presenta una resistencia al flujo de calor. Esto en la parte de conducción. Esta red central es la cantidad de energía que se transfiere por conducción. Y acá se está planteando la cantidad de energía que se transfiere por convección.
Ok, si consideramos solamente convección, partimos de la temperatura infinito 1 hasta llegar a la temperatura T1 y a través de este circuito, de este material, fluye una cantidad de transferencia de calor. Esa cantidad de transferencia de calor se ve disminuida por la resistencia que tiene este material a la convección, que ya vimos que se calcula en términos de el coeficiente de transferencia de calor por convección y del área de la superficie. Entonces, en el lado derecho es exactamente lo mismo, pero tenemos una temperatura infinito 2. Entonces, este es el planteamiento de esta red de transferencia de calor. El calor fluye desde la temperatura T infinito 1, que debe ser menor probablemente que la temperatura T1. Sigue fluyendo por conducción hasta T2. Y posteriormente llega hasta T infinito 2. Aquí el sentido depende del valor de T1. Cómo es T infinito 1 respecto a T1 y cómo es T infinito 2 respecto a T2. Siempre sabemos que el flujo de calor va en el sentido de una temperatura mayor a una temperatura menor. Eso es lo que nos dice la termodinámica. Y bueno, si hacemos la analogía con una red eléctrica, el sentido es exactamente el mismo. En lugar de temperaturas, aquí la fuerza motriz para que exista transferencia de calor es el voltaje. Y en lugar de calor, lo que fluye en una corriente o en un circuito eléctrico es la corriente eléctrica. Tenemos, en lugar de resistencias a la convección, a la conducción o a la radiación, tenemos simplemente resistencias eléctricas. Esta porción tiene una resistencia conocida, esta también y esta también. Entonces es exactamente lo mismo. Si conocemos los valores de las temperaturas, nosotros podemos ser capaces de calcular la cantidad de calor que se transfiere a lo largo de este circuito térmico. Ok, esta es la ecuación. En el siguiente bloque vamos a deducir esta ecuación. Si yo tengo una red con esta configuración para poder calcular el flujo de transferencia de calor a lo largo de ese sistema, tenemos esta relación, T infinito 1 menos T infinito 2, entre la suma de las resistencias. Resistencia convectiva 1 más resistencia de la pared más resistencia convectiva 2. Noten que no depende de la temperatura de la superficie de las paredes. Esto debido a que el flujo de calor va simplemente desde esta temperatura hasta esta otra. Y vamos a ver a continuación cómo estas dos se pueden eliminar de esa relación. Entonces eso lo vemos en el siguiente bloque.